Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 26. Vamos a leer en la versión Nueva Biblia de las Américas. Hermanos, si alguien no pudo escuchar el primer sermón de la serie del libro de Filipenses, hermanos, les recomiendo en el amor de Cristo que vaya y escuche la prédica anterior. Porque si no, todo lo que estemos predicando va a quedar desconectado. Y es muy importante que pueda sentar las bases de quiénes eran los filipenses, en qué momento Pablo escribe la carta, y todo esto está concentrado en la primer prédica. Y creemos que de una manera muy particular esta prédica estuvo marcando nuestras vidas. Así que le aliento, hermano, si usted no ha venido el domingo pasado, por favor busque en las redes sociales, ya sea en Facebook o Instagram o en YouTube, están las prédicas, y escúchela, por favor, tómese su tiempo y vaya a su Biblia y remarque la palabra participante, para que esto sea algo que pueda marcar y pueda ser la óptica para que usted pueda entender todo el libro de Filipenses. Bueno, vamos a nuestro texto. Filipenses capítulo 1, versículo 12 al 26. Dice Pablo: quiero que sepan, eso por favor subráyelo. Esta es la puerta o la bisagra que nos abre a entender todo lo que vamos a leer a continuación. Entonces, quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en un mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, confiando en el Señor, por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Esto lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado. Y en esto, esta es la segunda cosa que tenemos que marcar en nuestro texto. En esto me regocijo. Subraya esa palabra, por favor. Pablo dice, en esto me gozo. Está hablando en tiempo presente. Yo me gozo ahora en este tiempo. Y dice después, sí, y me regocijaré. Cambia el verbo. Es la misma palabra, pero dice, me regocijo ahora, pero también me regocijaré. Porque sé que esto resultará en mi liberación mediante las oraciones de ustedes y la provisión del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún más, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pues si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra. Lo que vas a hacer hoy, Señor, te lo pedimos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Opera en nuestras mentes, opera en nuestros corazones, opera en nuestras vidas. Señor, danos
un corazón transformado, un corazón cambiado. Danos una vida que refleje verdaderamente lo que tú quieres hacer o lo que tú haces con aquellos que has decidido salvar. Señor, que podamos entender que hay un gozo que no puede ser quitado. Hay un gozo inquebrantable que tú das a todos aquellos que has llamado por tu gracia y por tu dulce voz. Te damos las gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén. Esa palabra que nosotros subrayamos en el versículo 12, quiero que sepáis, o quiero que sepan, era un modismo de la época que se usaba en las cartas. ¿Y cómo se usaba? Después de que el que escribía la carta ponía quién era el que escribía, por eso cuando nosotros vemos en el versículo 1 de Filipenses dice Pablo y Timoteo a la iglesia de Filipos. Se ponía el remitente, quién emitía la carta, y después se hacía un saludo y un agradecimiento. Y todo lo que leímos en los versículos del 1 al 11 es el agradecimiento de Pablo a la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque la iglesia de Filipo había sido participante con Pablo a lo largo de 10 años en su ministerio, acompañándolo en oración y proveyendo para el sustento de la obra, ¿no? Así que Pablo termina de dar la introducción a la carta y ahora con la palabra esta, y quiero que sepan, Pablo comienza a responder una pregunta que creemos claramente, que no está en el texto, pero que los filipenses hicieron. Mandaron a Epafrodito para averiguar cómo es que estaba el apóstol Pablo. Ellos sabían y se habían enterado de que estaba en prisión. Entonces lo que se deduce claramente de esto es que los filipenses dijeron, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo la estás pasando? Entonces Pablo responde a esa pregunta y dice, quiero que sepan. Ahora, yo le cuento a mi hija que cuando me puse de novio con su mamá, no existían, y espero que no sea de risa o no de mucha risa, no existía en internet. Y no teníamos celulares. Y no existía WhatsApp. Entonces mi hija me decía, ¿cómo hacías para decirle a tu novia que la amabas? Me decía, qué raro ese tiempo, papá, ¿no? Y yo le decía, hija, nos escribíamos cartas. Y ahí yo le expresaba mi amor y le expresaba lo que sentía por ella y cómo estaba pasando mi tiempo, ¿no? Y ella tenía que esperar que yo le responda y que le llegue esa carta. Tiene mucho de romanticismo, pero nosotros no podríamos vivir en este tiempo de esa forma, ¿no? Porque si no nos responde rápido o no se pone azul las 2 rayitas, empezamos en crisis, ¿no? Pero Pablo estuvo esperando, o los filipenses estaban esperando tal vez hasta un mes o 2 meses, un mes para que llegue la carta y otro mes para que le respondan. Así que los filipenses estaban muy ansiosos de escuchar cómo estaba Pablo. Y cuando llegó la carta y estaba leyéndose la carta en la iglesia, cuando llegaron a esa parte, quiero que sepan, ahí ellos todos sabían que Pablo les iba a contar cómo él estaba o cómo había estado pasando en este tiempo. Así que esto es, imagínense, si nosotros nos ponemos cómo recibió la iglesia, lo más importante o lo que la iglesia quería escuchar era lo que venía a continuación de esta frase. Quiero que sepan. Y lo que vamos a encontrar después de esa frase, el apóstol Pablo hizo una estructura muy clara. Y él lo que definió en esas frases es que él tenía un gozo inquebrantable. Un gozo presente a pesar de la oposición que estaba viviendo. Pero él también tenía un gozo futuro, cualquiera sea la situación. Ya sea que viva, ya sea que muera, había algo en él que no iba a cambiar. Y era
el gozo de Dios en su vida. Así que en los primeros versículos vamos a ver que Pablo tenía gozo en el presente, en su encarcelamiento. ¿Por qué? Porque su encarcelamiento produjo algo que le traía gozo. Es que cuando él estuvo preso, eso desencadenó en que se predicara más a Cristo. Pablo tenía gozo. ¿Por qué? Porque mientras se predicaba más a Cristo, algunos lo hacían por malas intenciones o deseos egoístas y avaros. Algunos predicaban a Cristo para llenarse los bolsillos. Pero Pablo decía, igual tengo gozo, porque Cristo es predicado. Y en la segunda parte, esto es el gozo presente. Y en la segunda parte, en el gozo futuro, Pablo decía que él estaba esperando ansiosamente que Dios responda la oración de los filipenses y le provea una gracia especial por su Espíritu Santo para que él pueda dar testimonio con valor y autoridad delante de César cuando sea llamado a testificar. Pero también tenía gozo porque él decía, espero volver a verlos. Y él decía, sé que voy a volver a verlos, pero si así no fuera, me gozo igual, porque ya sea que viva o que muera, estoy bien con mi Dios. Muy bien. Pablo, antes de entrar a nuestro texto, había hecho una oración muy particular. Cada vez que Pablo iba a contar algo o a desarrollar una idea, siempre pedía a Dios que le abra el entendimiento a su auditorio para que entiendan qué es lo que él quería transmitir. Y lo que anteriormente Pablo había escrito y había orado se encuentra en Filipenses capítulo 1 del versículo 9 al 11. Yo lo hice en una traducción, o lo voy a leer en una traducción que es más clara, que es la Nueva Traducción Viviente. Y fíjense lo que decía Pablo. Pido a Dios que el amor de ustedes desborde cada vez más y que sigan creciendo en conocimiento y entendimiento. Y el versículo 10 es la clave. Dice, quiero que entiendan lo que realmente importa. ¿Qué es lo que realmente importa? A fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Y que estén llenos de fruto de la salvación. Es decir, un carácter justo que Jesucristo produce en su vida. Porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Pablo oraba para que los filipenses, que hasta ahora habían demostrado un amor inquebrantable a lo largo de los 10 años de acompañar su obra misionera, dice, quiero que ahora comprendan con mayor profundidad el amor de Dios y que ya no sea solamente una actitud dadivosa, sino que sea algo que esté en ustedes y que su carácter refleje a Cristo. ¿Y cuál es la característica que claramente hace que una persona refleje a Cristo? Lo que hace que una persona en su carácter refleje a Cristo es que la persona tiene gozo en cualquier circunstancia o cualquier circunstancia que le toque atravesar. ¿No es cierto, Jonathan? Amén. Así que Pablo le dice, quiero que sepan y quiero que se preparen y quiero que entiendan que lo que voy a decir o lo que me tocó vivir es algo que lo digo para que ustedes tomen ejemplo y entiendan cómo es que deben vivir para Cristo. Vamos a nuestro texto. Quiero que sepan, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado
en el mayor progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones por causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones, tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Algunos, y fíjense esta, es muy interesante. Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo, aún por envidia, pero también otros lo hacen de buena voluntad. Y mire esto, Pablo dice, estos, los que están con él, estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Y aquellos, los mandó lejos, ¿no? A los que no tenían buenas intenciones, dice, estos lo hacen por amor, pero aquellos, entre los que estaban con Pablo, no había ninguno con esa intención. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Entonces, ¿qué? De todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Hasta ahí es nuestro texto. Pablo describe qué es lo que le está causando gozo ahora. Ahora yo me pregunto, ¿nosotros nos gozaríamos de esto? Pablo da el informe de su estado en prisión y Pablo dice, se goza en lo presente a pesar de la oposición. Pablo está preso. Y dice, yo estoy preso, pero mi prisión produjo algo que yo no tenía en mis planes. Produjo que mi prisión sea notoria a toda la guardia pretoriana, que yo no estoy preso por un delito que haya cometido o por una falta en contra del imperio, sino que estoy preso por predicar a Cristo. Yo me imagino, ¿no? Que los soldados le decían, ¿y usted por qué está aquí? Y yo estoy preso por predicar a Cristo, pero eso no es un delito. ¿Y quién es Cristo? Y Pablo decía, bueno, te explico. Y cada 6 horas o 8 horas que la guardia rotaba, los soldados hacían la misma pregunta. ¿Y usted por qué está aquí? Por predicar a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Bueno, te explico. Y Pablo veía esto como la mano de Dios que lo había llevado a un lugar para que donde él estaba, aunque a él le causaba dolor, no vamos a ignorar que Pablo no estaba sufriendo. No queremos pensar que Pablo era un masoquista que le gustaba sufrir. No. Pablo claramente estaba sufriendo y no era algo que a él le gustaba, pero él entendía que a través de su sufrimiento Pablo podía predicar a Cristo. Ahora, si los soldados hubieran encontrado algún delito en Pablo, no hubieran prestado atención de nada de lo que yo le hubiera dicho. Así que Pablo, con una conciencia limpia y un testimonio claro de obediencia y de fidelidad a Cristo, veía que el proceso por el que estaba pasando no era algo que debería entristecerlo, sino al contrario, vería que su sufrimiento era algo permitido por Dios para que el evangelio se extienda y eso traía gozo a su corazón. Tal es así que cuando la carta termina, en Filipenses capítulo 4, del versículo 21 al 23, fíjense cómo Pablo se despide de los filipenses. Le dice, saludos a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están conmigo los saludan. Y dice, todos los santos los saludan, especialmente los de la casa de César. ¿Saben quiénes eran esos? Los soldados que habían escuchado a Pablo. Ahora Pablo dice, ya no son la guardia pretoriana, ahora son mis hermanos.
Así que Pablo tenía gozo, porque el mensaje estaba llegando debajo de las mismas narices del emperador que gobernaba el mundo. Y nadie lo podía detener. Pablo decía, me gozo, porque mis prisiones me dan la posibilidad de predicar aún adentro del lugar donde está el emperador que gobierna el mundo. Pero también decía, algunos, después de que me vieron preso, dijeron, bueno, nosotros también vamos a predicar. Porque claro, ya no estaba el apóstol libre para predicar, así que los hermanos dijeron, bueno, vamos a predicar nosotros también. Y salieron a predicar, pero algunos predicaban con buenas intenciones, lo hacían por amor, y otros lo hacían por envidia o por ganancias deshonestas. Y esto es interesante ver, porque algunos pensaban que si predicaban a Cristo, iban a llevar mucha gente a su iglesia, y toda esta facción que estaba interesada en ayudar a Pablo, ellos ahora de alguna manera iban a captar la atención de esas personas, y estas personas iban a traer los recursos para su iglesia, y esto iba a traer como algún tipo de desabastecimiento a la ayuda de Pablo. Entonces ellos decían, si nosotros traemos mucha gente para nuestra iglesia, Pablo va a estar enojado. A veces, pastores como estos creen que pueden tomar de rehén a las personas y pueden llevar a las personas de las narices para sacarle sus recursos personales, porque en realidad lo que quieren es los recursos que esas personas van a dar para la obra de Cristo. Pero lo que tiene de bueno es que estas personas por lo menos predicaban a Cristo. Pablo dice, eran hermanos, predicaban a Cristo. Tenían malas intenciones, pero todavía predicaban a Cristo. Tristemente hoy estamos rodeados de pseudo iglesias que dicen que tienen el cartel de iglesias, pero ni siquiera predican a Cristo. Ni siquiera predican a Cristo. Inventan un evangelio novedoso, un evangelio en el cual el hombre es el centro, para tratar de que la persona cuando llega se sienta una persona que hace algún tipo de catarsis y puede encontrar su mejor vida ahora. Y después le dicen, usted tiene un milagro en su boca, usted solamente tiene que decir las cosas y van a cambiar. Dios te llama y te quiere sanar. Dios quiere hacer todos los milagros que vos querés que ocurran. Así que Dios se convierte como de alguna manera en un genio de la lámpara. Y eso termina siendo cualquier cosa menos el evangelio. Pablo decía, por lo menos estos todavía predican a Cristo. Y hermanos, nosotros tenemos que tener gozo cuando encontramos un lugar donde se nos predica a Cristo. Miren lo que estamos pidiendo, ¿no? Parece una locura, pero estamos pidiendo que haya una iglesia que predique a Cristo. Hermanos, debe ser nuestro gozo. Pablo se gozaba porque había una iglesia que predicaba a Cristo. Y hermanos, nosotros tenemos que tener gozo cuando hay una iglesia que nos abre la Escritura y nos predica a Cristo. Pero tenemos que tener mayor gozo aún si esa iglesia abre la Escritura, nos predica a Cristo y además tiene una administración sana. Donde el pastor no se va en un helicóptero a su mansión de luz, sino que la iglesia administra los bienes y los recursos que los hermanos dan en amor para la extensión del reino, en lo que estamos viendo con la obra misionera en Cachi. Hermanos, Pablo decía, yo me gozo. Y estos eran los motivos de gozo en el presente de Pablo. Sus prisiones, sí, son dolorosas.
pero es una gran oportunidad para predicar a Cristo. Algunos predican por envidia, pero todavía predican a Cristo. Y Pablo se gozaba. Esto en el presente. Y ahora dice el versículo, la segunda parte del versículo 18, dice, sí, y me regocijaré, porque sé que esto resultará en mi liberación, mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora, como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues esto es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús, a causa de mi visita otra vez a vosotros. Ahora Pablo les dice, ¿por qué él se va a gozar en el futuro? ¿Por qué Pablo se goza? Porque él sabe que Dios va a responder las oraciones de la iglesia de Filipo. Pablo decía, estoy seguro de que Dios va a derramar su Espíritu Santo sobre mi vida de una manera especial, para que yo sea cabal, para que yo sea una persona con denuedo y con valor a la hora de testificar de Jesucristo. Pablo no dependía de su propia vida de intimidad en oración, sino que dependía de que la iglesia entera estaba orando, ayunando y velando por la vida espiritual de Pablo. Hermanos, no existen llaneros solitarios, no existen seres de luz que viven escondidos en sus nichos de revelación mística, en donde ahí reciben una luz especial y ellos bajan de esa luz para transmitirnos la ley de Dios. No existe eso, sino que el hombre de Dios depende de la iglesia de Dios y de las oraciones que la iglesia hace por esa persona, que es una persona que tiene fragilidades, debilidades, tentaciones, errores. ¿Usted sabe que su pastor peca? Amén. Dice, gracias, hermano. ¿Vos me viste? Sí, me vio pecar, sí. Hermanos, nosotros pecamos. Somos débiles y necesitamos de la oración de nuestros hermanos. Ahora resulta que parece que un pastor es como una persona que anda como que no toca la tierra, como que está flotando así. Y no, ahí viene el ser de luz. ¿Saben quién es la persona que más necesita de las oraciones? Es la persona encargada de predicar el Evangelio. Hermanos, ustedes no saben lo difícil que es levantarse y predicar a Cristo. Correctamente, porque hay cada uno que predica, bueno. Pero predicar la verdad de Cristo es algo muy difícil. Y Pablo no se desconectaba. Recuerden, Pablo era un hombre que había sido llevado al tercer cielo, que había escuchado y visto cosas que no eran permitidas ver a los hombres. Pero él no decía, bueno, ya está, yo tuve un montón de revelaciones, escribí mi libro, Tercer Cielo, ahí lo tienen para que lo vean. No. Pablo llamaba a las personas a que oren y él esperaba que Dios responda a la oración de la iglesia en su favor. Eso somos, un grupo de pecadores tirando para el mismo lado, para que alguien se levante con valor y predique a Cristo. Eso somos. Y esto causaba gozo en el corazón de Pablo.
Así que Pablo decía, me voy a gozar porque yo sé que Dios va a responder sus oraciones. Pero decía, me voy a gozar porque anhelo y mi esperanza es que los voy a volver a ver. Y Pablo decía, creo que lo más provechoso es que yo siga con vida, porque si yo sigo con vida, voy a poder ayudarlos a desarrollar más su fe y eso creo que va a ser la razón por la cual Dios me va a mantener con vida y va a derramar su gracia sobre mí y voy a ser liberado y prontamente voy a poder volver a verlos y comer un asado en Filipo ahí con ustedes. Supongo, ¿no? Que decía Pablo. Así que este era su gozo. Pero decía, pero si así no fuera. Y si tengo que morir, tengo gozo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque el cristiano experimenta gozo en este lugar. Pero es un gozo limitado, es un gozo mezclado con el sufrimiento. Es un gozo que subyuga el sufrimiento, pero que no es un gozo pleno. Así que el autor de esta carta a los Filipos está diciendo que hay algo que no cambia. Hay algo que es constante y algo que permanece en su vida a pesar de las circunstancias que está atravesando. Y es que él tiene gozo. ¿Por qué? Porque él tiene su vida enfocada en una meta. ¿Y qué es lo que realmente importa en la vida de las personas que han entrado al reino de Dios? Las personas que han decidido creer en Cristo. ¿Qué es lo que realmente va a determinar si yo voy a tener gozo o voy a tener tristeza? ¿Qué es lo que me va a ayudar a perseverar a través de las dificultades que me toque pasar? Es que yo tenga mi meta fijada claramente en el avance y la extensión del Evangelio. Si mi meta es la extensión del Evangelio, cualquier circunstancia que yo atraviese, la voy a mirar a través de, ok, estoy sufriendo, pero este sufrimiento está produciendo fruto para el reino de Dios. Entonces me gozo. ¿Es posible esto? ¿Puedo vivir una manera o una vida centrada en el Evangelio a tal punto que hasta aún mis emociones estén subordinadas al reino de Dios? ¿Puedo vivir centrado en el Evangelio a tal punto de que mi alegría sea el avance del reino de Dios? ¿Saben qué, hermano? No solamente es posible, sino que es la mejor opción. Y para eso es que Dios nos salvó. Nuestro gozo, nuestra alegría está en algo que es superior a nosotros y superior a cualquier cosa que podamos obtener. Nuestro gozo fue diseñado por Dios fuimos diseñados por Dios para que nuestro gozo sea Dios mismo. Hermanos, nosotros tenemos un vacío en nuestro ser, un vacío de eternidad, y solamente se puede llenar con el Dios eterno. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 3 versículo 11, dice, todo lo hizo hermoso y a su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Hermanos, nosotros tenemos en nuestro corazón un vacío que solamente Dios lo puede llenar.
Y si nosotros no ponemos a Dios en el centro y al Evangelio en el centro, cualquier cosa que tengamos o obtengamos nunca nos va a dar un gozo pleno y perdurable. Nunca. Este gozo y esta alegría provienen de Dios. Y este gozo y esta alegría conquistan el dolor y el sufrimiento, haciéndolos siervos de Cristo y su reino. No es correcto pensar que a Dios le agrada el dolor por sí mismo. Porque si nosotros pensáramos que a Dios le agrada el dolor, tendríamos que hacernos la idea de que Dios está en el cielo mirando y riéndose cuando nosotros sufrimos. Pero no es eso lo que nuestro texto dice. Lo que nuestro texto dice es que si nosotros ponemos a Dios en el centro y nosotros nos deleitamos plenamente en Él, las circunstancias que nos toquen atravesar, ya sean de sufrimiento o de dolor, van a dar como fruto un gozo mayor. Que van a hacer que ese sufrimiento no tenga realmente trascendencia y no tenga peso a la hora de evaluar. Digo, estoy sufriendo, sí, pero mi gozo es mayor. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? ¿O qué es lo que estoy tratando de definir? Es la teología del dolor. Y la teología del dolor es la que dice que el dolor o el sufrimiento es una herramienta que frecuentemente usa Dios para despertar nuestras conciencias. Pero también es una herramienta para probar nuestros corazones. El famoso escritor C.S. Lewis dijo, el dolor es un megáfono que Dios utiliza para despertar a la humanidad. Pero también es el valle de lágrimas que todos los hijos de Dios tendrán que atravesar para volverse fructíferos y más semejantes a su Señor. ¿Por qué? Porque nuestro Señor fue un varón de dolores, experimentado en quebrantos. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, estoy mirando a Cristo y mi vida se ha rendido a Él. Mi meta es el Evangelio y su extensión. Así que todo lo que lleve al avance del Evangelio en Cristo, entonces ese será mi gozo. No importa que tenga que atravesar la prisión. Un cristiano debe ser un instrumento en las manos de Dios. Y el dolor también es una herramienta que Dios usa para la extensión de su reino. Hoy la gente corre a las iglesias porque hay un cartel grande que dice, pare de sufrir. Pero Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solamente que crean en Él, sino también que padezcan por Él. Aquel que vio nuestras almas redimidas y salvas, dijo, voy a esa cruz. Voy a esa cruz. Porque voy a ver a mis hijos salvos. Nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Y lo hizo por el gozo. Y el gozo era ver nuestras almas limpias y justificadas delante del Padre.
Hermanos, esto hace el Evangelio glorioso. El Evangelio se vuelve glorioso cuando nuestras vidas se rinden y empezamos a enfocarnos solamente en Dios. Porque Él es un gozo perdurable y eterno. Hermanos, el gozo es la consecuencia real y palpable de que una persona se ha encontrado con Cristo. Una persona que ha sido perdonada de sus pecados es una persona llena de gozo. Era una persona que era enemiga de Dios y ahora ha sido reconciliada. Es una persona llena de alegría. La persona que ha sido salva tiene un gozo indescriptible. Si el mundo tuviera que definir a un cristiano, yo creo que la palabra que debería definir a un cristiano es: un cristiano tiene gozo todo el tiempo, cualquiera sea la circunstancia, pero ¿saben qué? Él espera un gozo mayor. Yo lo veo sufrir, pero tiene gozo. Lo veo atravesar circunstancias, pero igual permanece feliz. Pero lo escucho decir que cuando su Señor venga, tendrá un gozo pleno. Hermanos, ¿has experimentado ese gozo de que tu alma sea liberada de la opresión del pecado? ¿Has sido lavado en la sangre de Cristo? Cristo te llama y te ofrece: ven a Él, ponte a cuentas con Dios. Si tu pecado fuere rojo, vendrá a ser como blanca lana. Si fuere negro, vendrá a ser como la nieve. Ven a Cristo. No hay pecado tan grave que Él no pueda limpiar. Él te espera en amor. David decía: crea en mí un corazón nuevo, un espíritu recto. Devuélveme el gozo de la salvación. David entendía que fuera de Dios nada le daba un gozo pleno. Hermanos, yo me propongo con todo mi corazón a que hoy puedas darle un sentido correcto a tu vida. Busca la verdadera felicidad, el verdadero gozo. Un gozo inquebrantable. Busca el gozo de estar en comunión íntima con Dios. David decía que en su presencia hay plenitud de gozo. Busca la verdadera felicidad en Cristo y su Evangelio. Y no habrá dolor que no puedas atravesarlo con gozo y con un fruto eterno. Hermanos, ¿de qué nos sirve vivir una vida basada en nuestros logros personales, en nuestros triunfos? ¿Acaso creemos que vamos a tener gozo en lo que hacemos con nuestras manos? ¿En nuestros títulos personales? Jesús, hablando a la gente, le dijo: escuchen. Y les habló de una parábola. Le dijo: había un hombre rico que dijo: ¿qué haré? Tengo muchos bienes. Derribaré mis graneros, construiré unos más grandes, los llenaré de mis bienes y le diré a mi alma: alma mía, muchos bienes tienes y has guardado durante todos estos tiempos. Dice: come, bebe, gózate. Regocíjate en lo que lograste, en tus triunfos en este mundo. Y el Señor le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será?
Nada de lo que logremos en este mundo, nada, tiene un gozo eterno o permanente. Nada. Solamente el gozo de tener a Cristo en nuestros corazones y enfocarnos en la obra y la extensión del reino de Dios. Si no hacemos de Dios y de su obra la fuente de nuestro gozo, nunca tendremos un gozo genuino. Y el dolor no nos va a enseñar nada. Sin embargo, si buscamos el reino de Dios y su justicia, tendremos gozo cualquiera sea la circunstancia. Pablo se gozaba porque sus prisiones redundaban en el avance del Evangelio. Pablo se gozaba porque Cristo fuera predicado. Pablo se gozaba porque iba a volver a congregarse con sus hermanos y esto los llevaría a que crezcan en el conocimiento de Dios. Hermanos, hay una frase que anoté, el pastor Matt Metrus dice: si no podemos emocionarnos acerca de reunirnos con el pueblo de Dios en esta vida, los domingos, ¿qué nos hace pensar que de repente lo disfrutaremos en la próxima vida? Si la razón de nuestro gozo no es el Evangelio, entonces nuestro gozo es algo perecedero y algo que nunca nos dará un gozo genuino, algo superficial y una sensación engañosa de seguridad, pero que al final nos llevará a la perdición. Ahora, ¿cómo se aplica todo esto a mí? Lo primero que debemos hacer es evaluar cuáles son las cosas que nos traen gozo. ¿En base a qué medimos los éxitos de nuestra vida? ¿Al avance del Evangelio o al cumplimiento de nuestras metas personales? ¿Saben qué, hermanos? Debemos buscar ya mismo, a la luz de lo que escuchamos hoy, la manera de involucrarnos en los negocios de nuestro Padre. Jesús tenía 12 años y cuando lo buscaron dijo: es necesario que en los negocios de mi Padre esté. Solamente cuando tenemos a Dios en el centro como nuestra única fuente de gozo y la extensión de su reino, solamente allí las dificultades y las adversidades que nos toquen atravesar van a tener fruto para la extensión de su reino. Si no, el sufrimiento va a ser algo infructuoso que nos va a alejar cada vez más de Dios. Y ¿saben qué? Eso nos pasa constantemente. Porque fíjense qué distinto sería si una persona dice: ¿por qué estoy enfermo? ¿Por qué me está pasando esto? Esa persona está desconectada de Dios y no tiene a Dios como fuente de gozo, ni el reino de Dios como lo más importante de su vida. Porque si la persona está enferma, en vez de preguntarse ¿por qué estoy enfermo?, diría: ¿cómo esta enfermedad puede llevarme a extender el reino de Dios? Cuando voy al hospital, cuando voy a ver al doctor, ¿cómo esta enfermedad puede ser una herramienta para testificar de Cristo? Lo que estoy sufriendo en mi trabajo, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo que llego temprano siempre. ¿Por qué me rechazan? ¿Por qué me hacen la vida imposible? Me roban las viromes. ¿Por qué no pensamos mejor cómo este trabajo puede ser una herramienta para que yo predique a Cristo? En el ámbito personal, ¿por qué mi familia me dio la espalda? ¿Por qué ya no me quieren más? Cuando los quiero saludar se cruzan a la vereda enfrente.
En vez de pensar así, deberíamos pensar, ¿cómo puedo hacer para que mi familia conozca a Cristo? Nos victimizamos, abrazamos el dolor, en vez de usarlo como una herramienta para la extensión del reino de Dios. Podemos pensar tranquilamente, Dios lo permitió, bueno, algo bueno va a salir de esto. Hermanos, esta ciudad está cegada con el falso evangelio. Y nosotros, en vez de estar diciendo, oh Señor, cuántas iglesias corruptas, cuánta gente, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué no predicamos el evangelio? En vez de quejarnos. Todos los que estamos acá venimos de lugares donde nos fuimos abusados por gente con mala praxis espiritual. Y usemos eso para hablarle a otros. Si dejamos de mirar con los ojos del individualismo y empezamos a mirar con los lentes del Evangelio y del reino de Dios, seremos mucho más felices y fructíferos de lo que hemos sido hasta ahora. Porque el mundo nos dice que tenemos que obtener algo para ser feliz, pero el Evangelio nos dice, estoy bien con mi Dios. Estoy bien con mi Dios. ¿Qué le parece si lo cantamos? Vamos a cantar la primera estrofa y nos despedimos y oramos. ¿Saben qué? Este hombre, mientras nos preparamos, este hombre compuso esta canción, que fue un poema, cuando perdió a sus 4 hijas en un accidente de barco. Y cuando pasaba por el lugar donde habían muerto sus hijas, él escribió este poema. Decía, cualquiera sea la circunstancia, cualquiera sea la aflicción que me toque pasar, estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Que el Señor nos llene de valor, de gozo y la determinación de mirarlo a Él como la única fuente de gozo y su evangelio. Y que podamos responder al llamado de servirle. Servir a Cristo. Porque nada va a llenar nuestro corazón de gozo verdadero y perdurable, sino solamente el evangelio. De aflicción, cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien con mi Dios. 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 Señor, gracias por tu amor y tu bondad.
Ayúdanos a entender que tú eres el único gozo inquebrantable. Ayúdanos a involucrarnos con todas nuestras fuerzas en la extensión del reino de Dios. Que nuestro gozo sea ver que más personas son salvas. Señor, y que no nos lamentemos abrazando el dolor, sino que veamos las circunstancias adversas que nos tocan vivir a través de la óptica tuya, Señor. Te pido, amado Rey, que plantes este mensaje en el corazón de tus hijos para que todos nosotros podamos tener esta convicción plena de que todo lo que estamos viviendo, Señor, todas las cosas que nos toquen atravesar, están guiadas por tu mano. Y estando convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios, tengamos gozo hasta el momento de tu venida. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén.